Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí esta mañana y también muy honrado y emocionado de tener al Padre Francis Tiso de Italia. El Padre Francis es un sacerdote católico y por largo tiempo ha estado muy interesado en la tradición tibetana y en el budismo, en particular en el cuerpo de arcoíris, y ha explorado mucho. Así que quiero inmediatamente entrar en el tema, porque no tenemos mucho tiempo aquí. El título de su libro aquí, y bueno, aquí quería asegurarme de tener la copia del libro, El cuerpo de arcoíris y resurrección, y es el encuentro del caso muy reconocido de Khenpo Amchok en el Tíbet oriental. Y bueno, pues esto se ha introducido a los alumnos. Y el Padre, definitivamente usted, Padre, puede hablar más de esto. Voy a comenzar la conversación preguntándole, ya que es un sacerdote cristiano practicando el cristianismo, ¿cómo fue que se interesó en el budismo y en explorar el cuerpo de luz? Bienvenido. Bueno, qué gusto poder hablar con usted. Yo vivo en un pueblo muy remoto aquí en las montañas. Es un buen sitio donde la gente puede practicar meditación y plegarias y explorar no solo las ideas, sino las prácticas de las distintas tradiciones. Entonces tengo una biblioteca muy amplia y comencé a interesarme en el budismo tibetano hace mucho tiempo. Debe haber sido hace 50 años, porque cuando yo era estudiante en la Universidad de Cornell, había una persona muy interesante, Rick Rialik, que nos introdujo a las traducciones de textos tibetanos, el Milarepa, la yoga tibetana, las doctrinas secretas, Naropa y sus prácticas. Entonces comencé a leerlos y eran tan diferentes de cualquier cosa que yo hubiese leído, especialmente acerca del budismo, porque la mayor parte del tiempo uno lee acerca del budismo temprano, traducciones de Policano, pero
no se experimenta la misma atmósfera que uno se encuentra en una biografía como de Milarepa o en la visualización y prácticas de yoga que están en en el yoga tibetano, aún en el Bardo Todol y en el libro tibetano de los muertos. Parece ser un mundo muy diferente de las cuatro verdades, de los nobles, en las cuatro nobles verdades. Entonces yo me sentí intrigado por esto y luego conocí a varios maestros y asistí a sus retiros en los centros tibetanos en los Estados Unidos. Comencé a aprender a tibetano en los 80s y luego obtuve un doctorado en la Universidad de Colombia en budismo indo-tibetano. Aprendí sánscrito, tibetano y pali para poder leer los textos originales. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces el título aquí, Cuerpo de Arcoíris y Resurrección. En la tradición tibetana a veces se dice también que la gente que alcanzó el cuerpo de luz, a veces en 7 días o en 49 días, pero muy frecuentemente 3 días. La gente dice 3 días y 4 noches. Se debe de conservar el cuerpo porque la respiración interna y externa se detiene. Después de 3 días, la respiración interna se detiene. ¿Usted piensa que hay una conexión entre Cristo, que después de 3 días resucitó y conquistó toda la oscuridad? ¿Usted ve alguna relación entre la resurrección de Cristo, alguna conexión con esto? Bueno, una de las razones por las cuales yo hice esta investigación es porque mi propio maestro espiritual, el hermano David Stedelros, estuvimos trabajando en Tendum desde los 60 y el hermano David también era alumno de varios maestros Zen japoneses, pero en los 80s y 90s comenzó a interesarse más en el tema de la resurrección de Jesús. Entonces mucha gente decía que, bueno, pues en el Nuevo Testamento hay muchas narraciones simbólicas o parábolas, eventos dramáticos y milagros. Entonces quizá la resurrección es simplemente una forma de contar los dones espirituales o relatar los dones espirituales que están en Jesús, pero no un evento literal histórico. Pero el hermano David pensó que esta era una presentación inadecuada del tema. Entonces un amigo de nosotros en Suiza escuchamos que había fallecido en Tibet oriental esta persona y que su cuerpo se había disuelto completamente con señales sobresalientes como explosiones de luz en el cielo, hermosos perfumes, música. Entonces, como conocí algo de tibetano y una cantidad de gente que podía ayudar, me dijo, ¿por qué no vas y tratas de averiguar qué es esto del cuerpo de arcoíris? ¿Es esto literalmente cierto? Y podría haber una conexión posible con la resurrección de Jesús. Entonces yo fui en el año 2000, 2 años después de este evento, y en este año es el aniversario 20 de esta investigación y el aniversario 22 del fallecimiento de este maestro. Y fue una experiencia muy significativa. Hablé con sus discípulos y con gente que estuvo muy presente y observó los eventos que ocuparon un periodo de 8 días después de que Khenpo falleció. Y no encontraron nada. Cuando levantaron los ropajes de su cama de meditación, donde él estaba en la postura de meditación, en el pueblo de Lulaga, en Tibet oriental, en el condado de Yarut, cuando levantaron el ropaje ya no había nada ahí. Básicamente fue en 1988, sí, 1988. Khenpo Amcho alcanzó el cuerpo de luz al momento de su muerte, no quedó nada.
Eso es lo que todos los testigos dicen, ¿verdad? Sí. Entonces, yo comencé un ciclo de otras entrevistas, incluyendo su propio maestro, Lopon Tenzin Namdak, y lo admiro y lo amo mucho, y a muchos otros maestros de distintas tradiciones budistas, y también de una tradición en el sur de India, Siddha, y ver todas las prácticas que están conectadas con estos. Entonces tengo un montón de información sobre la cual pude reflexionar, y por lo tanto vine a una correlación entre lo que sabemos de la resurrección de Jesús y desde luego estas manifestaciones en nuestro propio periodo histórico, con este logro tan sobresaliente, tanto de maestros hindús, budistas y bongos. Entonces usted dice que Cristo alcanzó el cuerpo de luz, el cuerpo de arcoíris. Bueno, yo creo que la resurrección es algo como el cuerpo de arcoíris, pero una vez más tenemos que tener cuidado y pensar en todos los detalles. Por ejemplo, el hecho de que cuando estuvimos con Lopon en Swayambhu en el año 2003, Thopten Rakshi era un monje Bonpo que falleció en Tibet, y llamaron a Lopon para decir qué estaba ocurriendo, y hubo una transformación de sus facciones y hubo manifestaciones de luz que ocurrían, pero llegó el punto donde las autoridades intervinieron e insistieron que el cuerpo fuera cremado. Entonces todo se detuvo, todo el proceso fue interrumpido, desafortunadamente. Entonces, en cierta manera, ya que fue una ocurrencia inesperada y desafortunada, también nos permite ver, mira, algo en verdad estaba ocurriendo, algo auténtico estaba ocurriendo, y las autoridades no les gustó que esto se le hiciera publicidad. Entonces, porque entonces hubiera evidencia de que había un fenómeno ocurriendo. Pero en el caso de Jesús, aquí es alguien que violentamente se le murió, se le causó la muerte con un proceso extremadamente violento. Él fue torturado antes de ser crucificado, y luego su cuerpo se puso en una tumba y se envolvió en una tela de lino. Se cubrió todo el frente y la parte de atrás de su cuerpo, y esta tela se cree, al menos por muchos de nosotros, que aún existe. Se le llama el Santo Sudario y está en una iglesia en Turín, en Italia. Allí hay una imagen, y la imagen es muy sobresaliente. No es como ninguna otra imagen que haya sido nunca dibujada por ningún artista sobre Jesús o nadie más. Es una imagen poco común. Y entre más la gente lo estudia, más dicen, esta imagen parece haber sido impresa en las fibras de la tela por una explosión de energía. Yo recuerdo que este sudario que está en Turín, y escuché que en aquel entonces decían que la iglesia no quería que los científicos la tocaran, que otra gente lo tocara. ¿Ha cambiado algo? Fuera ya de, ¿se ha hecho alguna investigación científicamente? Bueno, sí. Y ahora hubo un experimento donde se tomó parte del sudario y se le puso a prueba, pero esa parte que tomaron fue de la parte superior extrema. Y entonces obtuvieron lecturas que remontaban al siglo XIII o XIV. Entonces decían, bueno, quizá la tela alguien lo hizo, pero nadie ha podido reproducir la imagen. Y número dos, un estudio más refinado ha ocurrido ya y muestra que ahí cometieron un error con ese pedazo de tela que pusieron a prueba. Y entre tanto hicieron experimentos utilizando la imagen
sí misma como punto de referencia, tratando de descifrar de qué es realmente esta imagen. Y no es simplemente como que, por ejemplo, cubres mi cuerpo con un pigmento y pones una tela encima del cuerpo y luego tomas una impresión de mi cuerpo de ese pigmento. No, no es para nada así. Entonces hay muchos áreas ambiguas e imprecisas en la tela que implican que hubo cierto tipo de movimiento ocurriendo cuando el cuerpo salió de esa tela. Entonces es algo muy sorprendente y entre más estudiamos, más sorprendidos estamos. Esta es una diferencia importante. Es una explosión intensa de energía que quedó en una reliquia de este tipo. Y algunas de la gente del cuerpo de arcoíris, como Lama Akchu, que fue hermano del Khenpo Akcho, él dejó un pedacito pequeño de la reliquia en sí mismo cuando él falleció en 2008. Y él dijo que lo iba a lograr y lo hizo, pero dejó la reliquia porque era un apoyo para los practicantes devotos y después, bueno, se conserva en un monasterio en Tibet Oriental. Entonces digo, Khyentse Rinpoche, él esperaba poder alcanzar completamente el cuerpo de arcoíris, pero creo que su pareja lo convenció de que debía dejar reliquias para los devotos que visitaban la estupa en Budanat. Entonces es muy hermoso ir ahí y recordar a estos grandes santos. Maravilloso. Bueno, yo quiero decir que en nuestro auditorio hay mucha gente que están escuchando aquí. Estamos aquí con el Padre Francis Tiso hablando acerca del cuerpo de arcoíris y resurrección. Y el cuerpo de arcoíris es algo que en la tradición tibetana, en particular la tradición Dzogchen, puedo decir definitivamente que en la tradición Bon es algo muy reconocido, en particular en la tradición de Shanju Minyu. Hay maestros como los 24 maestros, de manera ininterrumpida alcanzaron el cuerpo de arcoíris y hay muchos registros de esto. Cuerpo de luz. Este cuerpo de luz, la gente que practica y tiene su trayectoria espiritual durante toda su vida, la meta única más importante es superar su propia identidad de dolor, el sufrimiento samsárico, su propia oscuridad, y alcanzar eso es una señal que al final es un resultado, el alcanzar el cuerpo de luz, a veces por completo, cuando no dejas nada, todo el cuerpo se disuelve en luz, o en otros casos, como dice el Padre Tiso, donde se encogen a un tamaño muy pequeño, y hay otros casos donde la gente permanece en la postura de meditación y el corazón permanece cálido y abierto. Entiendo que se están haciendo, esto se llama Tukdam, y están haciendo investigaciones. El permanecer en la meditación de contemplación. Entonces, yendo de regreso, quiero hablar un poquito acerca de las prácticas mismas. Quiero preguntarle a usted, Padre, en la tradición Dzogchen, digamos que está el cuerpo de arcoíris y mucha gente lo ha alcanzado, y entonces debe haber alguna causa para que esto pueda ocurrir, ya sea por completo o en un menor grado. Pero ¿qué es lo que lo hace ocurrir, este cuerpo de arcoíris? En la tradición tibetana, desde luego, yo pensaba esta mañana, ¿cuál sería una forma simple de decir, no tan complicado? Una forma simple de decir sería que hay dos cosas principales que en principio se supone que causan el cuerpo de luz en la meditación, o dos clases principales de meditación. Y una es la conciencia desinteresada, la conciencia sin el yo. Le puedes llamar Rigpa, pero es esta conciencia despierta sin el ego. Llamamos en el Dzogchen Tichu. Y esta es la base fundamental para alcanzar el cuerpo de luz. Básicamente significa
que nuestra idea de quién nosotros somos, nosotros mismos, la mayor parte del tiempo es totalmente proyectada. Nosotros no somos lo que hacemos, ni lo que pensamos que somos, ni lo que sentimos que somos. Y definitivamente no somos con lo que nos identificamos con nuestra enfermedad, dolor, conflicto, desafío o esfuerzo. Esto no es lo que somos. Nosotros somos la ausencia de todo esto. Entonces es la ausencia del yo. Cuando estás consciente de todo esto, que no es nada de estas cosas, te vuelves mucho más ligero. Ya te sientes ligero, sin historia, sin dolor, sin conflicto, sin protección, sin defenderte, sin confrontar nada. Esta conciencia con ausencia del yo es la parte central. Es el surgimiento y la manifestación de toda la energía y cualidades iluminadas. Esto se ejercita básicamente en el cuarto oscuro, ya sea también con la luz del sol, de la luna, con las luces, poniendo a prueba tus sentidos, ejercitando con la luz, con la base de esa conciencia con ausencia del yo. Estos dos se combinan y generan la causa del cuerpo de luz. Esa es la idea. Entonces, la pregunta para usted, Padre Francis, es, en el cristianismo, esta idea de la conciencia con ausencia del ego, ¿hay alguna énfasis en esto? ¿O es importante ejercitar tu cuerpo, respiración, mente, energía para acelerar esta luz y esta energía para disolver el cuerpo? Bueno, hay que tener en mente que todos vamos a tener la resurrección al final del mundo. La resurrección general de todos es algo en lo cual nosotros creemos y es parte del credo cristiano, que todos vamos a tener la resurrección del cuerpo, del polvo a la luz. Así se entiende. Esto va a ocurrir. Pero claramente, esas personas que han tenido alguna experiencia interior, algún despertar por el regalo de la gracia de Dios, van a comenzar a hacer prácticas y plegarias y buenos trabajos que van a expresar lo que ellos han experimentado en ese momento de iluminación y gracia. Entonces, en la iglesia temprana tenemos a mucha gente que comenzó a manifestar ese fenómeno de luz y al momento de la muerte. Por ejemplo, hay varios mártires, como Policarpo, que se manifestó así al momento de la muerte, una irradiación de luz. Pero luego, en los siglos 3 y 4, comenzamos a tener miles de hombres y mujeres que se fueron al desierto por Egipto y Palestina y Siria para practicar formas intensas de meditación tiempo completo. Y ahí se les llama a las madres y los padres del desierto, organizaron comunidades y a veces estas comunidades eran pequeñas celdas o ermitas individuales, no muy alejadas una de la otra, pero pasaban la mayor parte del tiempo en plegaria, meditación y trabajo sencillo manual. Y en sábado en la noche y domingo se reunían a compartir sus experiencias, rezar y ofrecer la Eucaristía. Entonces era una vida monástica muy simple, con plegaria, examinación de su práctica y renunciando a las estructuras del ego. Y entre más avanzaron con eso, más riguroso era su renuncia al ego y el aumento de la compasión y el amor. Entonces, la idea de que la persona se permite a él o a ella estar completamente absorta por el amor divino. Y esto se describe como el sol surgiendo en el cielo y absorbiendo el ego y transformándonos en luz. Esto se dijo muchas veces. También hay ejemplos de convertirse en fuego, por ejemplo, que la luz toma la forma de flamas
Y en ciertos casos también están los cuerpos incorruptos y las reliquias que dejan. Y esto siguió por muchos siglos. De hecho, la vida monástica que se practicó en el área del Oriente Central se diseminó a Francia, Irlanda, Italia, Persia, el centro de Asia, Mongolia y aún a China en el siglo VIII y desde luego a India también. Entonces hay evidencia de que esto ocurrió. Estas personas fueron numerosas, no solo fueron unos ejemplos pocos. Y déjenme decirles solo un ejemplo pequeño. Tome por ejemplo a este santo que vivió en el siglo XI, y él hablaba de su experiencia actual de luz. Dentro del cuerpo uno percibe una luminosidad. Y esto se repitió después por otro gran místico bizantino, y también se recapituló por mucha otra gente que practicaba, y hubo referencia en Asia Central también. Y esto significa que al menos la práctica rigurosa de meditación, la plegaria de los salmos, el adorar la Eucaristía y también esta examinación del yo para reducir el yo. Muy bien, en cierto sentido, entonces cuando pienso en plegaria, cualquier plegaria, estoy seguro que las plegarias que usted describe son una parte de eso, que es que cuando tu plegaria, es algo hermoso de la plegaria, es que uno no está pensando que uno está a cargo, uno no está pensando que uno tiene el control de todo. Uno llega a un sitio de vulnerabilidad, uno puede rendirse y uno puede encontrar una forma de confiar en algo más elevado que uno mismo, algo más elevado que el yo. Y ahí analíticamente o debate o lo disuelve con la confianza y la plegaria. Y creo que aquí funciona igual, porque uno puede trascender el ego y el yo. Sí, hay estas plegarias que son cantos y se leen. Entonces uno está involucrando la respiración y la voz. El cuerpo, habla y mente sí están involucrados. Otra cosa también es la idea del servicio. Cuando el servicio es otra hermosa área, cuando uno está dispuesto a soltar sus propias preocupaciones y uno está siendo más consciente de los demás, básicamente estás soltándote a ti mismo y siendo más consciente de los demás. La habilidad de ser más consciente de los demás, ahí tú ya estás más libre de ti mismo, o queriendo estar libre de ti mismo, o menos apegado al sentido del yo, y así completamente rindiéndote en un servicio desinteresado hacia los demás. Es otra forma de disolver, porque estoy hablando básicamente de la conciencia despierta desinteresada. Y esto ocurre típicamente desde el punto de vista budista, pues no, porque tienes que debatir por muchos años de forma analítica. Es hermosa e importante, pero no es una forma de trascender el ego y el yo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que en el cristianismo esta es otra forma. Hay muchas formas. Bueno, ayer di la tercera sesión de un taller a un grupo de monjas que trabajan en un hospital para niños en Belén, Palestina. Belén fue la ciudad de David y los salmos fueron escritos por David. Les enseñé varios métodos de meditación haciendo los cantos. Pero ayer les enseñé cómo hacer una meditación guiada para los pacientes, quizá los niños que se enfermaron de manera misteriosa. Entonces la idea es desde tu corazón comenzar a entrar en una report con estos niños, haciendo que el niño se sienta más cómodo y luego pasar por los 5 sentidos y ayudarle al niño a imaginarse algo con su mente
que no está en un entorno temeroso del hospital, sino en un sitio hermoso, y cada una de las monjas les dijo cuál sería una imagen que pudieran comunicar al niño en esa situación. Y fue en verdad muy hermosa ver cómo poco a poco podían soltar y entrar en este espíritu poético tan hermoso. Y funciona, algo que yo he hecho con los pacientes en el hospital, con moribundos, guiándolos a darse cuenta que tienen el poder espiritual, que es más elevado que el dolor por el cual atraviesan. Gracias. Sí, una pregunta antes de que se me olvide. Siempre está la discusión acerca del camino de Cristo y su vida, donde Él desapareció y nadie sabe a dónde fue. Hay una parte de la vida de Cristo donde Él desapareció y nadie sabe dónde fue. Algunos dicen que fue a Oriente. Bueno, me encanta esta pregunta porque sí, Jesús fue a India con los hippies en los 60s con el pelo largo y la barba. El descubrimiento de la India en Occidente es algo atemporal, algo mágico que ilustra a Jesús que fue a India. Aún el grande monje benedictino fue de Francia a India para encontrar un ashram y la forma tradicional. Sí, Jesús fue a India en ese sentido, pero la verdad, el Jesús histórico no hay evidencia de que haya ido a India. Entiendo que la poesía y las leyendas alrededor de Jesús, que fue a Kashmir, por ejemplo, o con un maestro sufi en los años 1700. Entonces lo ponen, pero fuera del tiempo, en estos momentos mágicos de Jesús yendo a India, pero no son momentos históricos, son momentos mágicos. Yo creo que cuando vemos lo que tenemos de Jesús en el Nuevo Testamento y de veras lo pones en un análisis riguroso, puedes ver que Jesús fue un gran místico judío, totalmente inmerso en el significado profundo de las escrituras hebreas. Y cuando vas profundo en ello y lo absorbes de manera más fluida, no necesitas nada más. Y te voy a decir algo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que yo he descubierto en mis estudios con los maestros tibetanos especialmente, pero también los maestros Zen, es que en cada uno de nosotros hay cierta forma de disparador espontáneo que se abre, que despierta. Entonces no tienes que ir a algún lugar, sino que tienes que estar con algo. Lo único es que yo creo que cuando no puedes ser y encontrar algo dentro de ti, es útil ir a algún lugar para poder que te ocurra algo más profundo, quizá te da diarrea o malaria y luego ya regresas y quizá eso te lo dispara. Sí, eso es parte de la experiencia también. Tengo una experiencia interesante de que estuve muy enfermo en Nepal y tuve experiencias visionarias como resultado de eso. Sé lo que usted está diciendo, pero traigo esto a colación porque hay mucha gente que me escribe acerca del libro y en verdad están muy interesados. Y entonces es humilde para mí el tener estos emails de la gente que ha tenido experiencias sobresalientes y visionarias en su vida, experiencias transformadoras, y que esto les ayudó en su trayecto espiritual. Y yo los animo a ellos porque usualmente les dicen, bueno, usted está esquizofrénico o está loco, pero no todos ellos están locos. Alguna de esta gente tiene un don maravilloso. Se le llama la loca sabiduría, pues sí. Creo que la idea, cuando usted habla de la luz, me hace pensar en la tradición tibetana y la tradición Dzogchen. Claramente, como yo era niño creciendo en el monasterio con mi maestro Yongsin Rinpoche, recuerdo claramente cuando yo hacía mi retiro de oscuridad por 49 días en un cuarto totalmente oscuro. Yongsin Tensimantar Rinpoche fue él el que me apoyó y venía cada tercer día, tocaba en mi puerta, teníamos un poco de conversación, me daba la enseñanza. Y mi propia experiencia fue
que la idea de la conciencia desinteresada y el surgimiento espontáneo de todas las cualidades de luz fue que de alguna manera, cuando uno va al retiro oscuro, los maestros te dicen frecuentemente, así es como te vas a sentar, así vas a respirar, así vas a mirar, y todas esas cosas. Y luego tú vas a experimentar las visiones y las luces. Esa es una explicación, pero por otra parte se dice, no esperes tener ninguna visión. Está toda la larga explicación de todas las cosas que tienes que hacer para tener la experiencia de la luz, y luego te dicen no tengas expectativas de nada. Entonces está esta lucha entre querer tener las visiones y experiencias y por otra parte no esperar nada. Entonces está esta lucha ahí. No sé, mi experiencia personal fue como débil. Los primeros 3 días me sentí débil, ya después fue más fácil y después todavía más fácil. Y después esta idea de ausencia del ego, de repente uno se tarda ya de pensar, preocuparse y esperar nada, y uno comienza a soltar todo eso, y ese es el momento cuando uno permanece totalmente, y de repente surgen todas estas experiencias de las visiones y las luces. Creo que de alguna manera, aún el proceso mismo ayuda a soltar a este que busca, al que está en la búsqueda, al que busca la luz. Y ese que busca la luz, cuando ya se fue por completo, entonces llega la luz. Eso es lo que dicen los sufis, lo que dicen los místicos occidentales cristianos. El yo, en una forma misteriosa, no una forma que pueda ser forzada, pero el yo desaparece. Por su propia cuenta desaparece, y entonces esta realidad mayor, esta presencia, se vuelve presente. Y grandes maestros de muchas tradiciones, todos nos dicen eso. Mi fascinación actual es con lo absurdo de las circunstancias, encontrándose uno mismo en una situación que es imposible, y aún así en ciertas formas es una de las ocurrencias más poderosas para destruir al yo y a las expectativas. Todo esto se abre al tremendo poder de lo que hablamos aquí. En el verano pasado, en agosto, no sé si le dijeron, fui a ese retiro con alguien que debe ser amigo de usted, Geshe Sonam Guru. Sí. Y hicimos los 14 estadios del sistema Atri del siglo XIII, y fue sobresaliente porque uno puede de hecho entrar en un estado de concentración muy profundo, y uno puede de hecho mirar diferentes luminosidades. Y yo he estado practicando eso desde entonces de manera regular. En verdad lo encuentro muy útil, especialmente conforme estamos lidiando con situaciones y circunstancias muy difíciles, con el COVID, con muchas otras cosas que ocurren. Y el seguir trabajando con la energía, integrándola, como el gran Namkhai Norbu Rinpoche hablaba, la integración de nuestra experiencia con nuestra práctica. Aquí es donde esto comienza a tomar forma. Sí, creo que en cierta manera una parte muy importante de la integración es que no importa qué ocurra en nuestra vida, nuestras propias experiencias son el maestro más importante. En particular, las experiencias que en verdad tratamos de evitar o que exitosamente las evitamos por largo tiempo y huimos. Sientes que puedes huir, pero en realidad no puedes correr tan rápido. De alguna manera, toda la idea de huir es, en cierta forma, que no está bien, porque al momento en que comienzas a aceptarlo, porque eso es una puerta, esa es la puerta, tu dolor, tu desafío es la puerta. Entonces te alejas de tu puerta, pero cuando tratas de entrar, trabajas más en el futuro,
Pero si te quedas y la enfrentas y entras, entonces es más fácil. Y ahí la integración, como decía Norbu Rinpoche, hablaba de la integración con la vida diaria y las circunstancias con las cuales trabajas aquí. Así es. Entonces, una pregunta personal para usted, cuando usted habla de aprender estas cosas, como el Achi y así, como un padre, un sacerdote cristiano, ¿cómo usted integra estos elementos en su propia práctica de cristianismo? ¿Cómo esto funciona para usted? ¿Cómo siente que le beneficia o que se complementan unas a las otras? Si usted quisiera decir un poquito al respecto. Sí, desde luego. De hecho, uno de los libros más importantes que descubrí en mi trayectoria era La nube de lo desconocido, un tratado místico de el siglo XIII. Es de un escritor inglés, pero esto era simplemente abrir el corazón a la presencia divina y hacer esto tu práctica habitual. Para poder apoyar esa práctica y permitirnos integrarla, alguna de estas otras prácticas yógicas, trabajar con la respiración, la retención de la respiración, la visualización, el cuerpo sutil y eso nos ayuda a volvernos más estables y más consistentes en el trabajar con ese sentido de la presencia. La tradición cristiana tiene muchos métodos, en especial para distintas formas de plegaria, y hay distintas maneras en que podemos abrazar un estado contemplativo de la mente y que nos lleva a renunciar al yo y a abrirnos a la nada, a esa gran nada. Y es muy importante, no es fácil hacerlo, no lo puedes aferrar, no es algo que se pueda aferrar, es algo que recibimos. Entonces nuestro arte es el arte de recibir, el arte de dar la bienvenida al don. Y en mi trabajo con la tradición yógica y meditación budista, esto me ha permitido mirar un método que también resalta mi habilidad para desarrollar el arte de recibir. Entonces, aún en términos de recibir la Santa Comunión, nosotros celebramos la Eucaristía en nuestra comunidad y elevamos este pedazo de pan circular que se le llama la hostia y la transformamos en el cuerpo de Cristo y entonces se recibe como alimento. Y cuando piensas en eso, estás permitiendo a lo divino entrar en ti. Lo divino ya está en ti. Entonces, ¿qué está entrando y qué está aquí? Pues es lo mismo. Pero si haces la práctica y haces el gesto, esto integra tu presencia física con tu presencia espiritual. Esto significa que cada momento se vuelve una rica oportunidad para dar la bienvenida a estar presente y consciente y aprender a amar aún cuando enfrentamos un viento en contra. Estas prácticas entonces para muchos de nosotros se vuelven más claras gracias a las cosas que aprendemos de los maestros de las distintas tradiciones. Bueno, una cosa que yo pensaba cuando hablábamos de la base, lo que llamamos a veces la base, el camino y el fruto, Ye, Ya, Lam y Deo. La base del cuerpo de luz habla de la conciencia desinteresada, básicamente la compasión o la conciencia en ausencia del yo. Esta conciencia despierta básicamente. Y el resultado, cuando piensas en alcanzar el resultado, como en la tradición Dzogchen, donde decimos Kusum, los tres cuerpos, los tres kayas, toda esta idea es que estos tres kayas, la iluminación máxima, como una forma de las tres dimensiones puras, ya están presentes y ya existen en quien nosotros somos. Y cuando a través de nuestras prácticas
Cuando soltamos nuestro yo, eso que no somos, entonces comienzas a ver quién sí eres. Y estas son las tres dimensiones puras: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, y también frecuentemente en el cristianismo, en la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve usted algún enlace entre esto? La tradición del Dzogchen San Juninjo decimos Ma, Ku, Bu, y Sel, la madre, el hijo y la energía. También hay un hijo ahí. No decimos madre, no decimos padre, decimos madre. Y el hijo decimos como el niño. La energía es una energía dinámica. ¿Cree usted que hay alguna conexión ahí? Bueno, hablé de esto en un centro Kagyu en Francia con algunas personas. Fue interesante hablar de esto. Algo simple aquí. En el Nuevo Testamento, uno de los documentos más tempranos, una de las cartas a los Corintios, probablemente en el año 50 o 52 de nuestra era, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con ustedes. En la línea se sugiere que hay esta relación, que hay este compartir que ocurre. Y esto se repite en otros sitios. Cuando Jesús fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces la idea de la Trinidad es una parte integral del Nuevo Testamento y su mensaje, que Dios no es esta mónada solitaria que está afuera, sino que es una presencia integral, trayendo continuamente la vida y la sabiduría al mundo de varias maneras. Entonces la alegría y la emoción para los cristianos es haber descubierto esto como una experiencia. El llenarse con el Padre y el Hijo, que se cree que es Jesús, para tener una experiencia verdadera. Y en parte es una experiencia de algo que nosotros ya somos: el intelecto, la voluntad y la memoria. Y esto va a los filósofos greco-romanos que trataban de describir qué era nuestra verdadera naturaleza. Entonces, en verdad estamos orientados hacia eso. Pero la belleza de esto, lo que primero parece ser una característica ordinaria de la mente, puede ser visto como una característica trascendental de la mente abriéndose a algo mucho mayor. Y el descubrimiento de esto es que esto no puede ponerse en palabras, pero puede ser experimentado como una relación. Por eso los grandes místicos frecuentemente hablaban de una relación amorosa, donde se veía la Trinidad y se traía a una danza cósmica que se experimentaba. Era una danza de amor, de relación, donde había tres personas que se amaban una a la otra, pero no se amaban una a la otra de manera que excluyente, sino incluyente uno del otro. Entonces diríamos, es como que cuando la realidad nos golpea en la cabeza, nos damos cuenta qué tan importante es esta imagen y que el mundo es como una danza redonda, donde hay criaturas de toda clase y la Trinidad están en esta danza circular, continuamente transmitiendo luz y amor a todo el universo. Puedes estar consciente de ello o inconsciente de ello, pero es lo que ocurre todo el tiempo. Entonces sí hay muchas similitudes con eso, y la iconografía del Trikaya que yo he visto, por ejemplo, de mis amigos en Dolpo, y las pinturas, donde uno apoya Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, uno muy grande, uno de tamaño mediano y otro más pequeño, pero parece que eso es muy estático. Yo creo que lo que en verdad ocurre es más como, por ejemplo, la imagen
de Vajrayogini que yo tengo aquí en la pared, donde ella está bailando, danzando, rodeada de flamas. Es una tanka muy hermosa que tengo aquí. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Sí. Ella está danzando, irradiando energía, sí, definitivamente. Ella se manifiesta con otras 4 manifestaciones que son chakras de su cuerpo universal. Representa el centro de ese espacio, conciencia, la energía dinámica desplegándose en forma de una danza con distintos propósitos de manifestación plena. Maravilloso. A mí me gustaría entonces preguntarle si usted estaría abierto a guiar una meditación en cualquier forma en que usted quiera hacerlo, manteniendo en mente que en este momento de la pandemia, alrededor de todo el mundo, definitivamente se siente muy pesado y en verdad todos tenemos que ayudarnos unos a los otros a aligerarnos. Quizá con una broma o apoyarnos estando ahí uno para los otros. Y bueno, yo estoy en California justo ahora y aquí la situación es, no es buena. En los últimos días ha resurgido el virus y ahora ya está la cuarentena de nuevo, cerrándose todo. Definitivamente uno puede sentir cuando uno sale el temor en la gente. Globalmente y en los Estados Unidos claramente hay una sensación de mucha pesadez. Es un dolor colectivo que está ahí. Y todos nosotros nos afectamos unos a los otros. Espero que usted nos pueda guiar una meditación a todo nuestro auditorio aquí para aligerar nuestro sentido de pesadez y guiarnos hacia la luz. ¡Qué maravilloso! Trataré de hacer algo como lo hice con las hermanas anoche en Belén. Voy a traer a la meditación entonces mis recuerdos de California para iluminar entonces el panorama. Vamos a comenzar estando presentes en nuestro propio cuerpo y mente y vamos a tomar 3 respiraciones muy profundas. Trata de traer el aire profundo abajo de los pulmones hacia el abdomen. Y aún haciendo un poquito de pausa, inhala, sostén la respiración y luego suéltala. Y ahora solo continuando con la conciencia de cuerpo, mente y respiración. Comenzando con nuestro recuerdo de las cosas visibles. Vamos a intentar imaginar que estamos en la playa, por acá por el río Rusia, en el condado de Sonoma, estás viendo el Océano Pacífico en la puesta de sol. En verdad, puedes mirarlo y si lo logras, mueve tu cabeza ligeramente asintiendo, como diciendo, sí, ya lo veo. Ahora vamos a movernos a nuestros oídos. Podemos oír el sonido de las focas marinas que están hablándole al río, al mar, con este profundo y antiguo sonido. Levanta tu mano y dime si lo logras. Muy bien. Ahora vamos a nuestro sentido del olfato.
Podemos oler cómo es estar ahí en la playa salada del Océano Pacífico, en la arena, con el viento, ese olor tan especial de las cosas que viven en distintas fases de su existencia. Cuando tengas esa fragancia en tu imaginación, levanta tu mano. Muy bien. Y ahora vamos a ver si podemos probar el agua del mar, tocarla en nuestra lengua. Nos inclinamos y colocamos agua en nuestra lengua como algo muy sagrado y hermoso y sentimos el sabor salado en nuestra lengua. Si lo puedes hacer, asiente con la cabeza. Levanta tu mano. Muy bien. Ya estás conectado con eso. Y ahora coloca tus manos en dos rocas grandes, en la calidez del sol, de ese día particular ahí en la playa. Toca esas rocas. Y cuando sientas las piedras, el calor, ¿cómo se siente esa superficie? Levanta tu mano. Muy bien. Y ahora haz una pausa por un momento, regresa a tu respiración y mira arriba, al cielo. ¿Cómo parece el cielo? ¿Cómo se ve? Esto es solo para ti. Como sea que sea el cielo, él se está comunicando contigo ahí a donde tú estás presente. Permanece así por un momento. Y como una nube en el cielo, imagina que todo se disipa y tú estás aquí y estás totalmente presente. Solo tú, solo lo que es. Y ofrece eso para toda la gente que sufre, todos los que necesitan una sonrisa, todos los que necesitan un amigo justo ahora. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Qué hermoso, muchas gracias. Mira, qué gracioso, usted dijo eso. Yo no le dije nada, pero quizá la gente sabe. Yo no le dije nada de la costa. Yo me pasé la semana pasada un par de días yo solo durmiendo en el coche, durmiendo en el río Russian. Fui ahí con mi coche, puse mi sleeping bag, mi bolso de dormir, y bueno, por ahí estaba la carretera al lado del camino. No fui valiente como para hacer eso, dije, me van a perseguir, me van a decir que me quite de ahí, pero necesitaba encontrar un lugar. Y a las 6 o 7 encontré un sitio para acampar. Ahí por el río Russian. Y ahí acampé. Entonces dormía en el carro y subía y bajaba en ese sitio hermoso. Conozco exactamente eso, el cielo, el sol, el agua de ahí. Y dentro de una hora, otra vez, me voy a llevar a mi familia para ir otra vez a la costa. Es hermosa esta conexión. ¿Cómo usted guió la meditación acerca de eso? Muchas gracias. Me encanta ese lugar, sí. Un día pasé ahí, en el año 2012, hubo un arcoíris circular alrededor del sol durante todo el día. Fue increíble, fue un milagro y fue inolvidable para mí. Creo que esa es toda la idea, sí. Otra cosa que decimos acerca de soltar el yo, hay tantas maneras de dejar ir el yo. Permanecer con el cielo, con la vastedad ilimitada del cielo. Es muy fácil disolverte ahí si te conectas con ese espacio y cielo. Eso es lo que disfruto. Mirar el cielo,
sentir la vastedad, las lágrimas de alegría que surgen espontáneas con todas las cualidades. Muchas gracias. En verdad aprecio que se haya dado el tiempo y definitivamente voy a continuar en comunicación con usted. Espero que podamos hacer otra reunión en el futuro. Quiero decirles más de lo que yo vivo aquí en este sitio maravilloso y también me va a encantar irlo a visitar. Uy, sí, sería maravilloso. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Y para la audiencia, les recuerdo que mañana Deepak Chopra viene. Vamos a tenerlo aquí conmigo. Básicamente vamos a continuar en esta discusión desde una distinta perspectiva, el cuerpo de arco iris y la luz. Va a ser una hora distinta de hoy, mañana será va a ser a las 12 hora de Nueva York, 12 del mediodía, hora de Nueva York, y a esa hora va a ser el día de mañana con Deepak Chopra. Una hora más tarde de lo que empezamos hoy será la reunión con Deepak Chopra mañana domingo. Entonces, vamos a tener conversaciones de forma seguida en los sitios de YouTube. Espero con gusto todo esto. Y gracias, Padre Francis. Mucho amor y bendiciones a todos ustedes. Gracias. Gracias.